Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Gálatas 5. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo continúa amonestando y llamando a los hermanos de Galacia a que se mantengan firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ya que los que se justificaban por la ley y se estaban circuncidando y judaizando para ser salvos, se habían desligado o separado de Cristo. Habían caído de la gracia y habían hecho nula la eficacia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esta experiencia de la iglesia de Galacia debe alertarnos a nosotros para cuidarnos de falsas doctrinas y falsos maestros. Cuidado con lo que oímos y a quién escuchamos. Pablo da testimonio que ellos iban corriendo bien la carrera del Evangelio. El problema fue cuando comenzaron a escuchar a los judaizantes con sus falsas doctrinas. Permitieron que entrara un poco de levadura, un poco de falsedad, para luego terminar leudados y poner en peligro su propia eternidad, ya que si se justificaban por las obras de la ley, no serían salvos, porque como hemos visto en este estudio, nadie será salvo por las obras, según Gálatas 2:16. En el versículo 10, Pablo escribe: el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Todos los falsos maestros tendrán un juicio severo y una sentencia condenatoria. Pablo era fiel al mensaje del Evangelio puro. Si él hubiera seguido predicando la circuncisión y la ley, no hubiera sufrido persecución por parte de los judíos. Necesitamos permanecer fieles a la palabra de Dios y no vivir para complacer a todo mundo.
Hoy los líderes religiosos quieren quedar bien con todos. Solo les interesa la popularidad, el dinero y tener muchos seguidores. Este es un llamado para todos nosotros a permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios, aunque eso nos lleve a sufrir persecución. Y de hecho ya se está dando con las falsas ideologías de pecado que quieren dominar el mundo. Mantengámonos firmes en la verdad, firmes en la palabra de Dios. En el versículo 12, cuando dice ojalá se mutilasen los que os perturban, esta expresión griega se empleaba para aludir a la castración, como la que se practicaba en el culto del dios Cibele, cuyos sacerdotes se hacían eunucos a sí mismos. Pablo habla con ironía que como los judaizantes insistían tanto en la circuncisión como medio para agradar a Dios, deberían llegar a ese mismo extremo de devoción religiosa y castrarse por completo. En el versículo 13, Pablo aclara que la libertad que hemos recibido no es para darle rienda suelta a la carne y sus deseos, sino para servir a Dios y amar a nuestro prójimo. De lo contrario, nos hundiremos en el pecado y viviremos como animales salvajes en lugar de ovejas de Cristo, mordiéndonos y comiéndonos unos a otros. En el versículo 16 en adelante se nos habla de la batalla interna que vive todo hijo verdadero de Dios. Todos los nacidos de nuevo tenemos en nuestro interior la presencia del Espíritu Santo, que nos da el poder personal para vivir de forma agradable a Dios. La forma del verbo griego que se traduce andad indica una acción continua o un estilo de vida habitual. Andar también implica progreso, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo, crece en su vida espiritual. Somos llamados a andar en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo y a no satisfacer los deseos de la carne. Deseos que surgirán en nosotros, pero que en lugar de alimentarlos, debemos hacerlos morir. Se nos da una lista de las obras de la carne, que es de la forma en la que viven las personas sin el Espíritu Santo. Esas obras de la carne no deben ser una práctica en nosotros, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no es cosa sencilla ni simple vivir satisfaciendo los deseos carnales. En lugar de esas obras, el fruto del Espíritu Santo debe estar en nosotros y debe abundar cada vez más. Se nos habla como primer punto del amor, que en griego es el amor ágape. Es ese amor puro y desinteresado que encontramos en 1 Corintios 13. Se nos habla de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Virtudes del carácter dadas únicamente por el Espíritu Santo. No pueden ser producidas por voluntad humana. En San Juan 15, Jesús nos habla acerca de esto. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está el secreto para ser fructíferos: permaneced en Cristo, en su palabra, en comunión con Él. Y como dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recordemos que Cristo dijo que por nuestros frutos seremos conocidos. No por nuestras palabras, qué tan bonito hablamos, o qué tan bien cantamos, o cómo tocamos instrumentos, o cómo profetizamos, o cuántos dones tenemos. Por nuestros frutos. Que Dios nos ayude a mantenernos en comunión con Él, llenarnos cada día más de su presencia, para que esos preciosos frutos estén presentes en nuestra vida diaria y podamos abundar en ellos cada día más. Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿En qué debían permanecer firmes los Gálatas? Número 2. Si ellos se circuncidaban o judaizaban, ¿estaban haciendo vano el sacrificio de Cristo?
Número 3. Los que se justifican por la ley o por las obras son considerados apartados de Cristo y caídos de la gracia. Número 4. ¿Qué hace un poco de levadura? Número 5. ¿Los falsos maestros tendrán su sentencia? Número 6. ¿Debemos satisfacer los deseos de la carne? Número 7. Menciona 5 obras de la carne. Número 8. ¿Los que practican las obras de la carne heredarán el reino de Dios? Número 9. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Y número 10. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Aquí terminamos el capítulo 5 de Gálatas. Que Dios te bendiga.